7:01 en la mañana, partimos ya en la segunda hora de transmisión, Ali. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que se unen a esta hora a nuestra señal para estar muy bien informado aquí en El Comercio TV. El tráfico ya está complicado en la ciudad. En pantalla usted puede ver cómo se desenvuelve el distrito metropolitano de Quito a esta hora. Esto que está viendo es el Trébol, arteria importante esta, porque se unen varias vías, tanto del norte como del sur y el centro de la ciudad. Miren ustedes, la bajada, que esta vía que une a la autopista del Valle de los Chillos, está realmente caotizada. Y esto fue en horas, ¿no? Hace un ratito no estaba así. Ahí podemos ver los que están bajando del valle a la ciudad de Quito. De ahí, la José María Velasco Ibarra presenta tráfico norte-sur, sur-norte, la avenida Pichincha, la avenida Napo, Sena congestionados. Miren ustedes, el centro de la ciudad de Quito, si vemos vista panorámica, en grandes partes del centro está totalmente congestionado. La avenida Occidental o la Mariscal Sucre, en norte a sur, sur-norte, también presenta, sobre todo a la altura del sur de la ciudad, momentos donde el caos, más que el caos, hay mucho tráfico y evidentemente eso pues intranquila a varios de los usuarios a esta hora. Si vemos a Cumbayá y si vemos, claro, la vía de la Simón Bolívar o la ruta Guayasamín, en cambio no presenta tráfico. La 6 de diciembre está tranquila, no así a la altura del Eloy Alfaro, del Estadio Atahualpa y las Naciones Unidas, donde ya existe en la 10 de agosto un poco más de tráfico. Las congestiones siguen hacia la Galo Plaza Lazo, donde ya estamos bastante al norte de la ciudad de Quito. Así que Quito ya está con mucho tráfico en esta parte del camino, mi querida Ali. Así es, por favor, a tomar vías alternas para que pueda llegar a tiempo a su destino y recuerde que hoy también es hoy no circula para las placas terminadas en 1 y 2. Sí, claro, y hay que tener cuidado frente a eso, ¿no? Claro, por supuesto, hay operativos y hay multas si usted no cumple con esta disposición. Bueno, empezamos, les contamos que varios colectivos pro aborto se concentraron en Quito y en varias ciudades del país para pedir al Ejecutivo el veto a las reformas del COIP, donde la Asamblea Nacional no dio paso a la despenalización del aborto por violación. Las niñas son niñas, las niñas no son madres. Portaban letreros y gritaban consignas a todo pulmón. Son colectivos que se concentraron en el centro de Quito para exigir ser escuchadas. No sé si haya garantías, pero la movilización y la voz que nosotros levantamos es para exigir los derechos de las niñas que son violadas. Pues hace 3 días la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto por violación. Exigimos la renuncia de estos asambleístas y nosotros estamos indignadas, molestas con aquellos asambleístas que se abstuvieron, con aquellos que votaron el no y también con aquellos que se ausentaron. Llevaban consigo pañuelos verdes en señal de apoyo a la reforma que no fue aprobada y manifestaron su preocupación frente a las cifras relacionadas con el tema. Cada día en el Ecuador paren 7 niñas producto de una violación entre 10 y 14 años, que obviamente no fue una relación sexual consensuada y ellas no son madres, no están aptas para ser madres. Es un proceso traumático por el que deben pasar y por esto exigimos la despenalización del aborto por violación. El Ejecutivo tiene 30 días para presentar sus objeciones o el veto total a las reformas. Ellas recorrieron varias calles rumbo al Palacio de Gobierno, donde esperan mantener reuniones con el Ejecutivo. Como bloque nacional, ahorita lo que nosotros estamos buscando es que el presidente dé el veto a esta acción. Vamos a exigir a la Asamblea reuniones, exigir con el Ejecutivo reuniones. Informó Marilyn Jaramillo. Y así el panorama luego de la movilización pro aborto del pasado viernes. Bienes patrimoniales, lamentablemente fueron grafiteados, como que tiene la culpa los bienes patrimoniales, ¿no? El secretario de Seguridad del municipio, Euclides Mantilla, informó que una persona fue sancionada cuando se encontraba pintando una pared en el centro histórico. El municipio destina $1 millón para la limpieza de los famosos garabatos y también grafitis. Moradores y transeúntes se pronunciaron sobre estos actos que no tienen otro nombre que vandálicos. Veamos. Es una mala manera de manifestarse o de dar nuestra opinión porque dañamos el ornato de nuestra ciudad y más si es el centro histórico que debemos conservarlo por el bien de los turistas nacionales e internacionales que nos visitan. Porque estamos luchando por el respeto en el un lado y luchando por el respeto en el otro lado, pero si no mantenemos el respeto en el equilibrio, lastimosamente se dañan cosas, bienes, personas.
Y varios juristas aseguran que el presidente Lenín Moreno no podría vetar la despenalización del aborto en caso de violación que no se aprobó en la Asamblea Nacional, pues no está incluida en el texto que le fue enviado. No obstante, otros abogados discrepan y dicen que sí podría haber una vía por la que el primer mandatario podría objetarlo. Desde la Asamblea Nacional ya se envió al Ejecutivo el texto que fue aprobado de reformas al Código Integral Penal. El presidente Lenín Moreno deberá revisarlo y, de ser el caso, objetarlo total o parcialmente. En el artículo 138 de la Constitución se dice que si la objeción fuera parcial, el presidente presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Y aquí hay una discordia entre juristas. Para el constitucionalista Ismael Quintana, este artículo es claro, y al no haberse incluido la despenalización del aborto en casos de violación en el texto enviado al Ejecutivo, por no haber obtenido los votos suficientes en el Pleno de la Asamblea, el primer mandatario no podría referirse al tema, es decir, no lo podría vetar ya que no existe. Pero más allá de eso, usted ya tiene un antecedente jurisprudencial. En el año 2001 resolvió este problema de manera clarísima y dijo que cuando el presidente de la República ejerce su potestad de veto parcial a un proyecto de ley, no puede por ningún concepto insistir en incluir en el texto o en el veto parcial cuestiones que han sido negadas de modo expreso por la legislatura. Para la abogada y defensora de derechos humanos María Dolores Miño, el artículo 138 es ambiguo, ya que no se especifica la definición de materia. Es decir, de ser el caso, y dado que en la reforma sí se habla del aborto, pero por otra causa, se podría interpretar que sí se puede objetar respecto de este tema. La pregunta sería ¿qué es materias? ¿No? Si la materia en general es aborto, pues esa materia sí se trató, y bajo esa lectura el presidente Moreno podría incluir, por ejemplo, algún texto adicional que ayude el tema de la despenalización. Pero efectivamente aquí hay un problema de interpretación, ¿no? Ahí habría que ver cómo se entiende al final del día la palabra materia. Sea cual sea la decisión del presidente Moreno, ya se estaría pensando desde las organizaciones de derechos humanos tomar otra vía para poder aprobar el aborto por violación. Sería acudir a la Corte Constitucional, una acción en la que tampoco hay acuerdo entre juristas. Decisión de esa naturaleza, es decir, una eventual y futura declaración de inconstitucionalidad del Código Orgánico Integral Penal por no despenalizar el aborto, sería escandaloso. Ahora también tenemos norma expresa en el 64 que le dice que el Estado reconoce y protege la vida de modo categórico, absoluto y sin excepción desde la concepción. La Constitución tiene ese artículo, pero también tiene muchos otros artículos que establecen el derecho a las mujeres a decidir, el derecho a las mujeres de no ser víctima de violencia, el derecho de las personas de no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una vez que se ha enviado el texto de reformas al Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno tiene 30 días para pronunciarse. En Quito informó Andrea Orbe. Queremos invitarles, amigos, hoy en breves minutos más, Miguel Rivadenegra tendrá una charla, una entrevista con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Allí se va a analizar las reformas del Código Integral Penal y cuáles podrían ser sujetas al veto presidencial. En breves minutos, la entrevista acá en Televicentro. Y entre tantas polémicas que han generado las reformas al Código Integral Penal, se cuestiona la eliminación del artículo 265 que sanciona la comercialización del combustible en frontera. Sin embargo, expertos y legisladores explican que esto sigue normado, pero se modificó la proporcionalidad de las penas. Luego de considerar las observaciones de los legisladores de frontera, se aprobó la modificación del artículo 264 y la eliminación del 265, referentes a la comercialización, almacenamiento y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Nosotros rechazamos totalmente de que se venga a decir de que se está privilegiando a narcotraficantes. Lo que se está haciendo es justicia y estableciendo el principio de proporcionalidad. El artículo derogado del 265 establecía penas más drásticas cuando el delito de hidrocarburos se cometía en frontera, lo cual, a criterio de los legisladores, era discriminatorio, por lo que al modificar el 264 se estableció una escala de sanciones sin importar dónde se comete el ilícito, pero sí tomando en consideración la cantidad de producto y el fin de su uso. No es lo mismo transportar 20 galones para que funcione una lancha que transportar a lo mejor 20 o 80 galones para otros fines.
De hallarse un ilícito, las penas de prisión en mínima escala van de 2 a 6 meses, mediana escala de 6 meses a 1 año, alta escala de 1 a 3 años y gran escala de 3 a 5 años. Esta modificación establece una excepción sobre el almacenamiento para uso de actividades de transporte en ciertas comunidades, pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, a provincias como la de Pastaza, abastecerse de combustible, ya que allí no hay lugares de distribución. A decir de este experto penalista, la reforma es un acierto, pues le da racionalidad al ejercicio del poder punitivo del Estado. Me parece que es un esfuerzo interesante por darle proporcionalidad, porque nuestro régimen penal, nuestras leyes penales no son proporcionales. Informó Carolina Basante. Este fue una breve pausa. Al retornar vamos a contarles que los responsables de la comercialización o venta de la base de datos con información privada no podrían ser judicializados, o sea, enjuiciados en nuestro país, porque este supuesto delito no está normado por las leyes de Ecuador. Además, el gobierno prohíbe la comercialización del suero de leche en estado líquido, con el que se busca promover el buen uso del suero y proteger al sector ganadero. Ya regresamos con esta información y mucho más acá en El Comercio TV. Gracias amigos por acompañarnos, iniciamos semana con ustedes, esperemos que estén desayunando, saliendo con buena energía, hay mucho por hacer y nosotros mucho para contarles. Los responsables de la venta o la comercialización de la base de datos con información privada no podrían ser judicializados porque este supuesto delito no está normado en las leyes de nuestro país. Al respecto, el régimen demanda agilidad en la aprobación del proyecto de ley de protección de datos para velar por nosotros, los ecuatorianos. Veamos. Hasta el momento, todo apuntaría a que la empresa Novastrad sería la responsable de la filtración de información privada de ecuatorianos, lo que se detectó en un servidor ubicado en Estados Unidos. Esta empresa ecuatoriana compró las bases de datos. Ahora la investigación que se pidió a Fiscalía es ¿a quién se compró esta base de datos? ¿Cuánto se pagó por estas bases de datos? Y esta señora o estas personas que vendieron estas bases de datos públicas y privadas, a su vez, ¿a quién adquirieron? Para Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, la comercialización de bases de datos no es nada nuevo y no existen reglas claras. Todo esto, ahora no, porque esto no existe, no está violado, no hay sanción a la comercialización. ¿Por qué me van a mí a sancionar si yo estoy comercializando una base de datos? Yo estoy comprando algo, no hay un proceso de sanción. Por el momento, la única forma de judicializar el robo de información sería por otro delito. Hay un artículo, el 178 del COIP, que sí sanciona penalmente la violación de la divulgación de la intimidad o información privada de un ecuatoriano, más no la comercialización. De ahí la importancia para el gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley de protección de datos, que ya fue puesto en conocimiento del Poder Legislativo para su tratamiento. Si no cumplen esa metodología que emite el ente rector y si ha habido ya alguna evasión o llamado de atención sobre esto, puede llegar a un tercer punto que es una multa de hasta el 17% de su facturación. Eso está propuesto en la ley y si es reincidente, incluso se puede llegar a cerrar su línea de negocio o de operación que está relacionada a esta llamada o a esta intromisión en la identidad de los ecuatorianos. Proyecto de ley en el cual el régimen venía trabajando desde hace 8 meses. Nosotros lanzamos un programa hace 3 o 4 meses que se llama Ecuador Digital, que tiene varias aristas y una de las aristas más importantes es la legalidad. Y la legalidad, primero, de la protección de la base de datos. Segundo, una ciberseguridad que debe existir en el país. Estamos trabajando en una estrategia nacional de ciberseguridad. Y tercero, que todo esto de alguna forma esté en conocimiento de todos los ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Varios policías y civiles resultaron heridos durante enfrentamientos en la parroquia Telimbela, en el cantón Caluma, en la provincia de Bolívar. Los manifestantes se oponen a la explotación minera en la zona. Cierra la puerta. Sí. Aquí cerca hay que detonar. En varios videos se puede apreciar la magnitud de lo ocurrido.
Enfrentamientos entre policías y agrupaciones antimineras derivó a que se registraran varios heridos. 4 policías fueron trasladados desde la parroquia Telimbela, en Caluma, provincia de Bolívar, durante las últimas horas. Muchos de estos metrajes circularon por redes sociales, además de que fueron subidos a plataformas de internet. Uno de los vehículos policiales fue incendiado, heridos de parte y parte, trasladados también a casas de salud. Las manifestaciones se dan debido a que los habitantes de la zona se oponen a que se ejecute un plan de explotación de minerales en el punto. De su parte, las autoridades de seguridad daban también los detalles del estado de salud de los gendarmes heridos. Exactamente, llegaron 4 pacientes, todos politraumatizados, entre ellos traumatismos craneoencefálicos leves, traumatismos de miembro inferior, miembro superior en el caso del otro paciente. Sin embargo, hay uno de los 4 policías heridos que mantiene una condición delicada. Y en el caso del oficial superior, tiene traumatismo craneoencefálico leve, facial también y oftalmológico. Luego de haberle realizado algunos exámenes, hemos encontrado al momento inclusive un derrame del vitrio. En los próximos días se darían detalles de todo lo que se ejecuta en la zona para evitar que sucesos como este vuelvan a ocurrir, informó Julio César Saone. Autoridades del Carchi y líderes sociales defendieron paralizar la provincia por la falta de atención del gobierno central. Esta medida se la realizó o se le realizará este día martes próximo. Veamos. La llamaron asamblea cívica y no solo fueron las autoridades provinciales como prefecto, asambleístas, alcaldes, varios gremios como el transporte, comercio y agrupaciones sociales se reunieron para tomar una decisión radical ante lo que afirman es la desatención a la provincia del Carchi por parte del gobierno central, propuestas que las han solicitado desde hace varios años y no han sido acogidas. Hoy sale a tomarse las calles y las plazas, como carchenses y como hombres y mujeres de esta patria que también es un suelo. Vamos a defender el trabajo. Carchi como provincia fronteriza no recibe ningún beneficio. El comercio es una fuente que se agotó en su totalidad. El contrabando sería una de las actividades a las que muchas familias se dedican. Por ello dicen estar cansados de propuestas que no se cumplen. Porque para otras cosas sí hay dinero y para otras cosas no hay. Después de varias horas de diálogo llegaron a determinar más de 11 resoluciones puntuales, las que cobijaría en progreso a la provincia del Carchi. Nos ofrecieron una gran minga agropecuaria, de lo cual no hemos visto absolutamente ningún recurso en territorio, y por eso es que ahora nos sumamos en esta asamblea provincial a decir que el campo, la ruralidad también necesita recursos. Ante estas solicitudes esperan la presencia del presidente de la República en territorio, caso contrario no levantarían la medida de hecho a realizarse este próximo martes. El problema que tenga el sector del turismo, el problema de jubilados, el problema de municipios, juntas parroquiales, todos son nuestro problema. Y por eso tenemos que estar hasta las últimas consecuencias. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, con quien se analizará las reformas al Código Integral Penal y cuáles podrían ser sujetas de veto presidencial. Recuerden, las citas en pocos minutos en el Comercio TV. Seguimos con más información. El uso excesivo de la fuerza y otros mecanismos del accionar policial fueron incluidos en las reformas al Código Integral Penal. Un acierto, decir, de la institución que busca garantizar la labor de miles de uniformados. La reforma incorpora en el COIP en detalle mecanismos y procedimientos en la lucha contra la delincuencia basado en ciertos principios como la proporcionalidad. Y de eso se trata, de darle mayor garantía al funcionario policial que está durante las 24 horas en su labor. Por ejemplo, en lo que respecta al uso progresivo de la fuerza, el uniformado deberá evaluar las circunstancias basado en la legalidad, necesidad y proporcionalidad entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada. Esto se norma en 5 aspectos: la verbalización, el contacto físico, el uso de técnicas no letales y finalmente, de ser requerido, el uso letal de la fuerza. Si la ley nos faculta y nos ayuda, nuestro trabajo va a ser realizado con mayor profesionalismo,
Otro de los cambios en el COIP abre la posibilidad de sustituir la prisión preventiva en el caso de que un uniformado activo esté implicado en un hecho que es investigado en relación al cumplimiento de su deber. Bien hacemos una diferencia. El policía no deja de ser policía cuando ha salido de su turno. Si ve que hay una persona que está siendo agredida o está violentándose su integridad y puede intervenir, lo puede hacer. Pero eso no estaba muy claro en la normativa anterior. Sería mucho más fácil poder defenderse en libertad que estando en prisión. La norma precisa que en todos los casos que la o el servidor policial o de seguridad y vigilancia penitenciaria actúe en cumplimiento de su misión constitucional, deberá recibir patrocinio y asesoría jurídica especializada y oportuna por parte del Estado, informó Carolina Basante. Un feliz lunes, feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro a través del noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Este lunes queremos dialogar con el reconocido constitucionalista, abogado, doctor Rafael Ollarte. Lo hemos invitado por este tema de coyuntura, en medio de lo que se critica aquí y en el exterior, la inseguridad jurídica en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar las últimas reformas penales al COIP, que está vigente desde el 2014, y que ha generado polémica algunos temas como el aborto, el tema del comiso de bienes a los corruptos? ¿Cómo cree, doctor Ollarte, que debiera pronunciarse el presidente Moreno? Buen día. Buenos días, don Miguel, qué placer estar con usted, con todos los amigos de Televicentro, El Comercio TV, Radio Quito y Platinum FM. Bueno, aprobada la ley, dice nuestra Constitución, la Asamblea Nacional debe remitir el proyecto de ley aprobado al presidente de la República para que éste lo sancione o lo objete. Y para sancionar la ley expresamente o para objetarla, tiene 30 días. Si no lo hace en 30 días, la ley se entiende sancionada y se debe remitir al registro oficial. Y si el presidente de la República no lo remite al registro oficial, lo hará el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, si el presidente de la República estima que el proyecto no debe ser en todo publicado, lo veta totalmente. Ahí opera un veto suspensivo, 1 año. Que no se puede tocar el tema. Exactamente, 1 año, y transcurrido el año, la Asamblea Nacional solo tiene una posibilidad, que es la insistencia o ratificación parlamentaria por 2/3. Del 91 proyecto. votos, muy difícil. Sí, muy difícil. Ahora, lo que generalmente ocurre, porque no creo que en este caso vaya a existir un veto total de las reformas al Código Integral Penal, lo que podría hacer el presidente de la República son vetos parciales. En Ecuador usted tiene 2 clases de veto parcial: el veto por razones de inconstitucionalidad y el veto por razones generales. Si el presidente de la República estima que una o varias disposiciones del aprobado proyecto de ley reformatorio al Código Integral Penal resultan contrarios a la Constitución, tiene que remitir a la Corte Constitucional para que en 30 días la Corte Constitucional indique y confirme si efectivamente hay una inconstitucionalidad parcial o si no la hay. Y si la hay, le devuelve a la Asamblea para que realice las enmiendas, dice el artículo 139 de la Constitución. Pero lo que se está hablando estos días es que el presidente de la República podría hacer un veto parcial por razones generales, y eso es lo que en Ecuador le da mucho poder al presidente de la República. ¿Qué debe hacer, doctor Ollarte? ¿Qué debe hacer antes? ¿Qué puede hacer constitucionalmente? Ahora, el presidente de la República, si veta parcialmente una disposición del proyecto de ley aprobado, tiene que, según la Constitución ecuatoriana, remitir un texto alternativo. Y ahí se expone ante la Asamblea Nacional 2 posibilidades. 1, ratificar el texto originalmente aprobado con las 2/3 partes, lo que es muy difícil. Ay, cuesta arriba 91. Claro. O allanarse expresamente con la simple mayoría, que es lo que generalmente ocurre. Es decir, las insistencias parlamentarias en el Ecuador son muy complicadas. Salvo en el correísmo, aunque no había vetos, todo era... Claro, a ver, en el tiempo del correísmo llegamos al extremo de que el presidente Correa alguna vez vetó su propio proyecto de ley. Un par de veces vetó su propio proyecto de ley. Es decir, la Asamblea Nacional le aprobaba lo que él mandaba
Y él vetaba, es unas cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno, se entiende que estamos ya, hemos vuelto, entre comillas, a la normalidad, aunque muchas cosas siguen tan igual como en el periodo anterior. Bueno, el presidente de la República entonces puede hacer este planteamiento. Ahora, la discusión es, ¿qué es lo que no puede vetar el presidente de la República? Vamos, aborto, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? A ver. Usted tiene una disposición expresa en la Constitución que indica que el presidente de la República no puede vetar materia no tratada, que era lo que hacía continuamente Rafael Correa. Es decir, a guisa de veto presidencial agregaba cosas que no eran materia del proyecto de ley, esquivando el doble debate y esquivando la mayoría. Porque claro, si usted presenta el proyecto de ley tiene que tener 2 debates. Y además, si quiere aprobar, necesita la mayoría absoluta. En cambio, si yo introduzco cosas en el veto presidencial, por ejemplo, hablemos, reforma al Código Orgánico General de Procesos, no tiene nada que ver, a tal artículo, en este veto presidencial. Claro, usted con eso esquiva el doble debate, solo puede haber uno, en el caso de la insistencia parlamentaria, y para sacarse el veto presidencial requiere 2/3. Es decir, me basta con que 1/3 de los asambleístas o no vayan, o se abstengan, o expresamente nieguen la posibilidad de la insistencia, proponiendo el allanamiento. ¿Puede incluir el aborto por violación o no? Ahora, ese es un tema, en cambio, que sí se fue tratado, sí fue materia de discusión, el aborto sí fue materia de discusión, lo que ocurre es que tuvo unas variaciones, es decir, porque se anda diciendo por ahí que se trata del aborto por violación. No era el aborto por violación solamente, era el aborto por inseminación no consentida, una disposición harto oscura. ¿Qué es esto de inseminación no consentida? Porque una cosa es inseminación forzada, pues, y otra cosa es inseminación no consentida. Y el tema de las deformaciones, este tipo de cosas, esta especie de eugenesia que aparecía en el proyecto aprobado. Por eso algunos asambleístas que estaban de acuerdo con el aborto por violación no votaron, pues, por esta disposición. Entonces alguien dice, ¿se puede incluir? Bueno, tenemos un precedente. Ocurrió esto en el año 2001, cuando el presidente Gustavo Noboa Bejarano propuso una reforma tributaria, para variar, reforma tributaria, y entre otras cosas que propuso fue el aumento del IVA del 12 al 15%. El Congreso negó expresamente el aumento del IVA del 12 al 15%, y Gustavo Noboa Bejarano, ¿qué hace? Introduce un veto parcial, ya no al 15, sino al 14. Entonces, como texto alternativo, incluía el 14%. Y así se publicó. El Tribunal Constitucional de la época declaró la inconstitucionalidad de esa ley, indicando que el presidente de la República, dentro de las facultades de veto, no puede vetar materia expresamente negada por la Asamblea Nacional. Por tanto, el presidente puede incluir el aborto por violación específicamente. El único precedente que tenemos es ese, y según ese precedente no podría. Ahora también hago presente, porque la discusión es los precedentes del Tribunal Constitucional, ¿vinculan o no vinculan? En eso, en la Corte Cervecera usted tenía fallos contradictorios, pero lo que no tiene contradictorio es acciones de incumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional, que incluso han costado la destitución de los funcionarios. Se destituyeron funcionarios por no respetar los precedentes del Tribunal Constitucional. Sería un mal consejo decirle al presidente de la República que vete agregando un tema expresamente negado, saltándose un precedente constitucional, porque le podría costar un proceso en la Corte Constitucional, un proceso de incumplimiento de sentencia. ¿Qué pasaría si es que incluye el aborto por violación? Sería, según el precedente de la Corte, sería inconstitucional. Ahora, el tribunal estimó, porque las reglas eran similares respecto de los vetos presidenciales, ¿ya? Entonces, mucho poder, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Ya solo con el tema del texto alternativo, el presidente tiene primacía en las relaciones ejecutivo-legislativa. Ahora, si el presidente de la República puede, a través del veto, introducir materia expresamente negada, resulta que usted no requiere legislatura, pues. Usted manda proyectos de ley, le niego, y yo a punta de veto, insisto, y hago que con los 2/3, que es imposible reunir, especialmente en un caso de estos tan discutido, y esto va a salir a la larga por el transcurso del tiempo, es decir, el allanamiento tácito. En este caso creo que podría hasta ser expreso por la votación que tuvo el tema del aborto. El caso del comiso de bienes para los corruptos. Lo mismo ocurriría, pero bueno, ese es un caso que debo decir no es tan grave, porque actualmente, claro, usted tenía una disposición agravada, pero no es que usted quede en el vacío, porque actualmente usted puede, cuando se instaura el proceso penal, puede dictar medidas cautelares personales, pero también puede, pues, adoptar
medidas cautelares de carácter real, es decir, contra los bienes. Entonces puede establecer prohibición de enajenar, sí puede realizar secuestros de los bienes, es decir, algo que es similar al embargo preventivo. Entonces usted sí puede secuestrar. El secuestro es temporal. Pero por supuesto, pues. ¿Y el comiso si es que aprueban? Ahora, ocurre que si usted no es condenado, con comiso o sin comiso, le tienen que devolver. Entonces, es una cosa que hay que pensarla bien, ese tema del comiso. Suena bonito, suena espectacular, pero usted tiene que tomar en cuenta que incluso en estos días, en todos estos años en que hemos tenido estas figuras, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, son casos muy conocidos, pues, los temas de acusados por narcotráfico, claro, a los cuales les... Caso Reyes exactamente. Que les comisaron y Exactamente. fue todo un lío. El secuestro de los bienes, el embargo preventivo de los bienes, y luego resulta que usted no los condena y hay que devolver. Y además, como esos bienes han sido maltratados, no se les ha dado buen uso, exactamente, claro, tocaba indemnizar. Entonces, no es que estamos quedando en soletas y aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Era una figura ciertamente agravada. A nosotros nos gusta eso. Usted es acusado por corrupción y listo. De pleno derecho, poco menos. Y luego, y si resulta que en el proceso no le logramos demostrar su responsabilidad, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer el presidente en el caso del comiso con este proyecto? Bueno, el presidente, en el caso del comiso, si seguimos el precedente constitucional, no podría insistir sobre materia expresamente negada, pero yo le insisto, regulación sobre la materia sí existe en el Código Integral Penal. Es decir, no es que quedamos en la vía en esta materia, no es que vamos a decir, como ya no hay esta figura del comiso especial, entonces los corruptos pueden seguir disfrutando de los bienes, y los corruptos disfrutan de los bienes por falta de voluntad nomás, de actuar en contra de ellos. ¿O es que acaso esa gente anda libre, se fuga, se va por un problema legal? No, es por falta de actuación. Nosotros en el Ecuador... Actuación del Estado, de la justicia. Actuación por parte de la Fiscalía. El caso de Glass, hasta ahora, la sentencia de diciembre de 2017 no lo pueden... Y seguimos... 14 millones dispuso el Tribunal Penal. Exactamente. Y además seguimos con el tema de la asociación ilícita, ese tipo de cosas. ¿Dónde está el tema del peculado? Concusión, cohecho, peculado, testaferrismo, lavado todo de eso, activos. ¿qué pasó con eso? Entonces reforme nomás su Código Integral Penal, estableciendo el código... el comiso especial, que va a seguir en la misma historia, no le van a aplicar nomás, y el problema aquí no es de norma, es que lo aplican selectivamente. Aquí usted promueve nomás la infracción al ordenamiento jurídico, no por falta de norma, sino por falta de actuación de los órganos del poder público. Si usted fuera asesor jurídico, ¿qué le diría al presidente Moreno? ¿Qué que debe hacer que no vete las dos disposiciones, que hay un precedente constitucional y que eso le ocasiona un riesgo de que se inicie un procedimiento de incumplimiento de sentencia. Ahora, también hay que ver los tiempos que se toma la Corte Constitucional. No estamos... incumplimiento de sentencia iría a la Corte Constitucional. Vaya viendo, ese caso que le comento es del 2001. ¿Cuánto tiempo se demoró el Tribunal Constitucional de decir que era inconstitucional ese aumento del IVA? ¿Cuánto se demoró? 2 meses. ¿Cuánto se demora ahora un proceso en esta Corte Constitucional? En 2 meses ni siquiera tiene sorteo. Pero no hay un plazo para el sorteo. 15 días. ¿Y qué ha pasado? Si le contara. Entonces, claro, es bonito nomás hablar en las aulas de que la corte cervecera era malísima, porque claro, era impresentable. Y entonces cambie, pues demuéstreme que está haciendo otra cosa. Aquí no basta con realizar inadmisiones a mansalva para ponerse al día de mala manera, pues. Ese no es el objeto. Yo leo las decisiones de la Corte todos los días y cada vez que las suben a la página web de la Corte. Inadmisión sobre inadmisión. Así se va a poner al día. Bueno, pues si está haciendo eso, por lo menos comienza a tramitar las causas que están pendientes. Hay cosas que son importantes, pero ahí están. Y algunas que nos pueden generar responsabilidad internacional nomás. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la evaluación de la Corte Nacional. Vaya y diga, ya, pronúnciese. Diga que está bien. Verá que la semana anterior ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó y nos está llamando acuerdo amistoso por los temas. 1, el tema del Tribunal Constitucional, por el tema de los manteles. ¿Se acuerda cuando llegó la Corte presidida por Pazmiño? La Corte anterior, ¿cuál era? La de Santiago Velázquez. Ya nos está llegando ese tema. Y el tema de la salida de 2 miembros del Consejo de la Judicatura, Rosa Cotacachi y el señor, se me fue el nombre, Arosemena. Ya nos está llegando porque esta cosa sucede. Aquí en el Ecuador usted hace las cosas a la tonta y a la loca, mal hechas. Total, de esto no sabremos en 10 años. Y en 10 años, ¿quién tiene que pagar, pues? ¿Quién va a arreglar el desbarajuste de la famosa evaluación a la Corte Nacional? Pero ahí todos, ese rato todos son inmunes, todos alegran prescripciones, aquí no pasa nada y listo. Ya sabemos cómo es la cosa, por eso lo hacen. Y con la gentil colaboración de la Corte, pues.
Esta Corte Constitucional. Pero por supuesto está un caso ahí de la impugnación. ¿Qué caso? De la evaluación a la Corte Nacional de Justicia, mes y medio. Sin siquiera sorteo. Bueno, sigamos nomás, pues. Entonces por eso le digo, si el día de mañana el presidente de la República incluye el tema del aborto por violación en el veto, inconstitucionalmente, ¿cuándo irá a resolver esta Corte? ¿En 5 años? Cuando cambiemos de constitución. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Entra en vigencia. Pero por supuesto, pues usted no declara la Y si inconstitucionalidad. pasan 5 años, es mucho más complicado desarmar eso. Pero por supuesto, son cosas ya es sobre los hechos consumados y la gente después no se... Vea el tema de las consultas mineras. Hasta ahora, ya con 2 casos, la Corte, o sea, no es capaz de decir lo que tiene que decir. Diga si se puede o no se puede. Solo por la forma. Solo por la preguntita está mal hecha. Ya, pues, seriedad, pues, economía, no que tiene muchos casos. Entonces, ¿para qué patea la pelota? Más de 10.000 casos. Pero por eso le digo, no que tiene muchos casos, entonces, pero tiene tiempo para estar respondiéndome 2, 3, 4, 5 veces la misma cosa cuando me lo puede decir de una buena vez. Lo pudo haber dicho ya hace 2 veces. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Recuerden, las entrevistas pueden verse esta y todas las de Ecuador Radio en la página web de El Comercio. En Platinum FM y Radio Quito continuamos el diálogo con el doctor Rafael Ollarte. Permiso, feliz lunes, feliz inicio de semana. Vamos a contarles que en Catequilla, allá en San Antonio de Pichincha, se celebra el equinoccio, que es una fiesta o ritual en homenaje al sol. Conozcamos más de esta hermosa tradición de nuestros pueblos milenarios. Veamos. Catequilla es un sitio ancestral ubicado a pocos kilómetros de Quito. Desde allí se puede observar a 360 grados todas las cumbres que dibujan el horizonte. Este lugar es el único sitio de origen prehispánico, construido sobre la línea equinoccial con fines astronómicos y ceremoniales. Actualmente es un monumento arqueológico que pertenece al patrimonio nacional y donde se celebra el Día del Sol Recto o del equinoccio. Desde el punto de vista de los pueblos indígenas milenarios de nuestro país, ese punto es exactamente la mitad del tiempo. El Día del Sol Recto se produce en el equinoccio del 22 de septiembre. La ceremonia se realiza en el Cerro Catequilla, ya que está ubicado a 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, exactamente sobre el paralelo 0. Pero lo más importante es el calendario solar que tenemos nosotros aquí para poder ver cómo es mismo, porque el calendario que tenemos está totalmente equivocado. En cambio, aquí puede usted venir a ver todo lo que es el sol. En este equinoccio, los cuerpos no proyectan sombra alguna, ya que el sol se encontraría perfectamente en el cenit. Entonces los rayos solares caen perpendicularmente sobre la línea equinoccial. Este fenómeno solo puede ser apreciado en el paralelo 0 de latitud 0. Ahorita, por ejemplo, ya comienza, ya está. Ahorita ya está. ¿Qué horas tiene? Son... Tengo yo 12:10. Ya, entonces ahorita está la... Ya, ahorita es mediodía, sí. Se dice que nuestros antepasados celebraban estos hechos naturales con fiestas o rituales en homenaje al sol. Es así que habitantes de Catequilla reviven esta ceremonia especial o ritual para proyectar al Ecuador y al mundo la sabiduría ancestral de sus pueblos. Que la invitación va a ser durante todo el año porque vale la pena que conozcan el Cerro Catequilla, que formen parte de lo que es la cultura de San Antonio de Pichincha y también de su tradición. Informó Patricia Aldaz.